Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video hablaremos acerca de las zonas de oferta y zonas de demanda. En mi plan de trading se basa en una triada o una serie de tres elementos vinculados entre sí, en donde el primer criterio son las zonas, el segundo la estructura y por último la acción del precio. Así que nuestras zonas de oferta y demanda nos dirán dónde hay una probabilidad, nos indicarán el dónde, ¿ok? Así que vamos con el video. Mediante esta representación gráfica, una zona de oferta no es otra cosa más que una zona, un rango de precios donde el interés por vender es mayor que el interés por comprar, ¿ok? Mientras que una zona de demanda es un rango de precios también donde el interés por comprar es mayor que por vender. Vamos a ver una particularidad y ya hablaremos más adelante de esto. Generalmente una zona de demanda viene siendo, como ya lo dijimos, un área donde el precio rebota a la alza. Y ahí van a estar nuestras oportunidades en compra. Este va a ser nuestro dónde. Mientras que en una zona de oferta lo que esperamos que haga el precio es que una vez llegue a ese punto reaccione. Recuerden que no es un precio concreto, sino es un rango de precios. Entonces puedes notar, puede ser que haga un doble techo, eso va a variar, qué tipo de formación haga, pero normalmente lo que hace el mercado es reaccionar en esas áreas. Entonces vamos a tener que darle lectura mediante el dónde, el por qué y el cuándo. El dónde es la zona de oferta y demanda, el por qué es la estructura del mercado y el cuándo la acción del precio, que ya veremos en los dos videos siguientes. ¿Ok? En ocasiones el precio también puede hacer algo y es romper esta zona de oferta, ¿sí? Y venir a apoyarse acá para actuar como una zona de demanda. Así que debemos estar muy atentos a esto, que normalmente estas zonas, al igual que vimos en la lección anterior de niveles de soporte y resistencia, suelen actuar de ambas formas. ¿Ok? Entonces, sin embargo, lo que generalmente hace el precio es simplemente reaccionar a la baja en estas áreas. Entonces voy a hacer algo como esto. Voy a bajar esto acá para denotar esa reacción. Entonces, suponiendo que el precio llegara nuevamente a esta área, esta zona de demanda, sabemos que tendríamos que estar muy atentos a la estructura y a la acción del precio en esta área, es decir, a lo que el precio haga en este punto, para denotar ese control de compradores nuevamente, que ya veremos más adelante en la acción del precio, y poder tomar esa oportunidad en largo o en compra. ¿Ok? Aquí puede ocurrir lo mismo, que el precio rompa y después vendrá a ser un lower high, que ya lo veremos en el siguiente video cuando nos adentremos en la estructura del mercado, y podremos tomar esto ya como no como una zona de demanda, sino como una zona de oferta. Entonces vas a ver cómo normalmente ocurre esto. Esta zona ya la dibujamos color rojo. Lo mismo en la parte alta. En la parte alta también suele pasar, una vez se rompe, como dijimos, esta área nos tiende a actuar como una zona de demanda, una zona de compradores. Voy a denotarla en color verde. Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de buscar nuestro dónde, ¿ok? Ya vamos a entrarnos a realizar el marcaje de las zonas directamente en el gráfico. Este es un gráfico de velas japonesas del par dólar estadounidense versus el dólar canadiense, es decir, la conversión. En este caso 1.36 es el precio, quiere decir que si vas a una casa de cambio o a través de un broker ejecutas una operación, podrás vender $1 y a cambio recibirás $1.36 de dólares canadienses. ¿Ok? Entonces dólar estadounidense versus canadiense. Una forma muy sencilla de marcar las zonas, que puede ser muy útil al principio, es mediante las líneas. Yo lo utilizaba bastante porque vean cómo, al igual que hacíamos en el video pasado, niveles de soporte y resistencia, es muy fácil de notar esos picos. Entonces vamos a señalarlo, esos picos, vean esas zonas. Voy a denotar así. Ya iremos ahorita a mirar directamente en el gráfico de velas para saber si los estamos marcando bien o no. Y aquí en la parte baja, hacemos lo mismo en una zona de demanda. Estas son unas zonas mensuales, estamos en una temporalidad mensual, es decir que cada vela se formó durante un mes. Yo ya tengo aquí unas zonas preestablecidas, basta con simplemente ir a texto, le escribes mensual. La visibilidad les recomiendo que lo dejen en mensual y semanal, dado que es un time frame, una temporalidad alta. No necesitamos ver esas zonas en temporalidades más bajas porque haremos lo mismo, iremos marcando en otras temporalidades. Entonces les recomiendo lo mismo, pueden definir aquí el color y el grado de opacidad. Yo suelo trabajarlo en 10 o 20, me gusta que se vea claro, que no se vea tan oscuro.
y de esta manera ya pues podríamos tener nuestras zonas mensuales, ¿ok? Que serían unas zonas macro. Ahora tenemos el zona de oferta, zona de demanda. En ese concepto económico hay un concepto que se denomina punto de equilibrio, y es ese precio donde los bienes y servicios que se producen se venden en su totalidad. En este caso, en el gráfico de velas japonesas, pues denotamos ese punto de equilibrio o zona de sensibilidad, y es un área justo como en la parte intermedia donde el precio suele actuar tanto como una zona de oferta como una zona de demanda, es decir, dándonos oportunidades tanto de compra como oportunidades de venta, ¿ok? Esto lo pueden colocar acá, simplemente podemos denotar como punto de equilibrio las siglas que ustedes deseen. Ya vimos la visibilidad a nivel mensual y semanal. El estilo, bueno, yo lo trabajo así. De esta manera ya estaría denotado esto. Ok, ahora vamos a ver directamente en las velas para mostrarles cuál es la manera correcta o la forma en que marco esas zonas. Entonces, el criterio para marcar una zona de oferta, zona de vendedores, que utilizo, aquí claramente pues simplemente me gusta mucho ir a la segunda mecha más alta. Vean que estas son las mechas más altas y la segunda vendría siendo esta, y desde ahí extiendo ¿hasta dónde? Hasta el cuerpo de la vela bajista, que sería esta, ¿ok? Ahora vamos en la parte baja, la zona de demanda o de compradores, lo mismo, vamos hasta la segunda mecha, que sería esta, ¿cierto? Y en este caso hasta el cuerpo, pero de la vela alcista, sería esta. Vean cómo quedaría una zona muy grande. En esos casos lo que hago es promediarla. Entonces simplemente la promedio y estaría aproximadamente por acá, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra zona de demanda de compradores. Estos son puntos institucionales. Vean cómo el precio, una vez llega a esta zona, rebota a la alza, entran compradores. Esto ocurre por este lado. Y en la parte superior ocurre lo mismo, pero entran vendedores. Es una zona de oferta. Estas mechas son muy importantes porque ahora veremos cómo marcar en la temporalidad diaria, cómo aprovechar estas mechas para poder denotar entradas, ¿ok? Porque zona de mechas en temporalidades mayores son oportunidades de compra, o en este caso de venta en temporalidades menores. Tengan muy presente eso. Entonces, una vez tenemos la temporalidad mensual, pues vamos a ir bajando para buscar, digamos, acotar o encerrar el precio en temporalidades menores. Recuerden que la teoría de Dow establece que hay tres tipos de tendencias. Ahora hablaremos en el siguiente video un poco de eso. Una tendencia primaria, una secundaria y una terciaria. Charles Dow, padre del análisis técnico, dijo que la tendencia primaria tenía una duración aproximadamente de un año o mayor. Por eso me gusta denotar esa tendencia primaria en esta temporalidad mensual, ¿ok? Una tendencia secundaria de 6 meses aproximadamente, entonces me gusta denotarlo ya con la temporalidad semanal, y una diaria. Entonces vamos a ir del mensual al diario. Ya vean cómo tenemos estas zonas, ya tenemos un dónde y podemos empezar, incluso podemos pasar al semanal. Vean que en el semanal pues estas mismas zonas se vienen respetando. Ya podrías acotar estas zonas un poco más, quedarían un poco más reducidas, es completamente válido, pero vamos a la temporalidad diaria. Entonces si dan acá en auto, ya se configura el gráfico. Ok, entonces lo que les decía, y para ejemplificar esto voy a utilizar nuevamente un esquema. Vamos a delimitar esa zona diaria, que va a ser en este caso una zona de oferta. Yo lo utilizo en azul, vean cómo ya la tengo acá delimitada. Ustedes pueden establecer el fondo, el color, la visibilidad. Me gusta utilizarla en 4 y 1 hora. Voy a dejar acá 1 y 4 horas. Ok, aceptar. Entonces voy a mostrarles cómo a través de unas zonas de continuación podemos también operar. Muchas veces las zonas no están perfectamente delimitadas como se podría ver en la temporalidad mensual, y son esas mechas las que empiezan a denotarnos esa oportunidad. ¿A qué me refiero? Y es lo que vamos a ver. Vean esta vela alcista, luego viene esta vela bajista, y es lo que voy a representar acá. Entonces vamos a dibujar primero esa vela alcista, vamos a dibujarla en color verde y voy a colocarla en 20%. Aceptar. Ahora es esta vela verde. Vean cómo posterior a esto se nos forma una vela roja, una vela bajista. Entonces voy a ponerla al lado. Esta vela envuelve la anterior, que es esto que vemos acá. A esto se le denomina generalmente un setup, y una buena correlación puede ser del diario a 1 hora, y de 1 hora podemos buscar la entrada en 5 minutos. Yo aquí suelo tener ya configurado el setup. No me lo muestra. Bueno,
Basta con simplemente colocarle cualquier color, voy a dejarlo en rojo, y ese va a ser pues nuestro setup, ¿ok? Es decir, nuestro patrón envolvente. En este caso es envolvente bajista. Vean cómo esta vela roja envuelve a la anterior. Esta es una vela roja. Entonces ahí ya entramos a mirar las oportunidades que se nos forman a partir de este setup o de este primer patrón envolvente de tipo bajista. Lo que nos está diciendo esto es que hay un control o una entrada de vendedores, así que nuestras oportunidades estarán mayormente en venta. Entonces las velas japonesas tienen una particularidad, es lo que les decía, y es las mechas, ¿ok? En este caso voy a dibujarle mechas, es muy importante. Entonces vean cómo esta mecha, esta vela alcista, esta vela verde, tiene una mecha. La vela bajista, la roja, no tiene mecha, pero vea, centrémonos en estas mechas. Y ahí es donde va a estar nuestras oportunidades. Entonces, zona de mechas en temporalidades mayores son oportunidades en temporalidades menores, como dijimos. Voy a establecer acá la zona diaria y en estas mechas van a haber oportunidades. ¿Cómo tomamos esas oportunidades? Y esto es muy importante. A diferencia de cuando ya está como tal una zona bastante clara, como vimos en la temporalidad mensual o incluso semanal, en la temporalidad diaria la tomamos como una zona de continuación. Una vez tenemos ese patrón envolvente que ya hablamos anteriormente, este patrón envolvente bajista, nuestras oportunidades pasan a estar en ventas, nos centraremos en esas mechas. Esas mechas denotan el precio máximo que se tiene, o es decir, esa cotización máxima durante esa temporalidad, durante ese día, ¿ok? Entonces, las mechas cobran una gran importancia. ¿Por qué? Porque ya teniendo un don de una zona, nos vamos a concentrar en eso. Voy a duplicar esta vela japonesa. En este caso corresponde a esta que vemos acá. Es una vela más bien tipo martillo con un cuerpo bastante pequeño, color verde, pero noten cómo nos va dejando mecha. Y las mechas, como ya lo dijimos, son oportunidades en time frame menores, ¿ok? Acá tenemos una primera mecha, luego vamos a tener una segunda, también tenemos acá un tipo de dominio de compradores. Ok, pues a ver, voy a duplicar esto acá. Entonces vean que ya tenemos, y esto lo denotamos acá. Entonces en realidad estos puntos, tanto este como este otro, son puntos de venta. O sea, podemos correlacionar esa temporalidad diaria con una temporalidad de una hora y buscar entradas en estas áreas. Noten cómo generalmente la vela nos deja una mecha, ¿sí? Y posteriormente cae. Entonces ahí serían nuestras oportunidades cuando llevamos esto a una temporalidad de una hora. Vamos a ver cómo. Entonces tenemos acá la temporalidad diaria. Voy a colocar la visibilidad a nivel de 1 y 4 horas. Y vamos a bajar a una temporalidad de una hora. Eso lo pueden hacer escribiendo acá o aquí directamente una hora, cualquiera de las dos maneras. Entonces miren cómo ya teniendo esas zonas vamos a poder definir dónde hay oportunidades. A partir de la zona diaria ya vamos a poder denotar ese engulfing, ese patrón envolvente. Vea que aquí se nos da uno. Voy a dibujarlos en color rojo. Y lo vamos a dejar simplemente en temporalidades pequeñas, de una hora puede ser. Bueno, 1 y 4 horas, ok. Aceptar. Entonces aquí hay un primer patrón envolvente. Ya bajamos de 1 hora a 5 minutos y podríamos tener una entrada ahí. Y así sucesivamente. Tenemos que, ya teniendo el dónde, ahora lo que seguirá es el tema de la estructura. Lo veremos en el siguiente video, que es el por qué buscar una venta. Buscamos una venta en una estructura bajista, fluyendo a favor de la tendencia, buscamos una compra en una estructura alcista. Aquí ocurre lo mismo, vean cómo se da este patrón envolvente, este engulfing, justo en esta zona. Entonces voy a denotarlo acá, mira cómo esta vela roja envuelve a esta verde. Y ya nuestra entrada estaría en esta siguiente vela, en una temporalidad más pequeña. De esta manera podemos aprovechar esas áreas. Lo mismo, si volvemos a esta temporalidad diaria, veremos cómo vamos definiendo múltiples zonas de acuerdo a las zonas de mechas. Vean cómo tenemos esa primer zona diaria en continuación de la tendencia. Podemos hacer lo mismo
Esta vela roja, suponiendo, no se había formado, entonces tendríamos esta área y estaríamos atentos a la formación de esta siguiente vela, a las mechas. Recuerden que en las mechas es donde están las oportunidades en una temporalidad menor. Entonces, si vamos a una hora, podemos correlacionar esta área y mirar en dónde hay una oportunidad. ¿Ok? Este tipo de forma de operar, que es la que utilizo para hacer intraday, es basado en esa primera confirmación de una hora. Sin embargo, si ustedes quieren buscar oportunidades de tipo scalping, no será necesario que esperen ese patrón envolvente en una hora. Simplemente, o sea, que no esperar, digamos, lo que ocurre acá. Miran cómo tenemos un patrón de una hora. Esto lo voy a poner a nivel de minutos para mostrarles. Y no sería necesario hacer esto de ir a 5 minutos a buscar esa entrada, porque ya teniendo simplemente ese control de vendedores, en este caso podrías hacer la entrada directamente, por ejemplo en esta área en 5 minutos. Mira cómo tienes este primer control, luego este segundo, aquí se da un patrón envolvente. Ya teniendo el área, puedes perfectamente establecer esa salida con pérdida controlada y proyectar esa entrada por lo menos a este siguiente nivel. Es lo que yo hago, utilizar las zonas para poder denotar hasta dónde podría ir el precio. Entonces esto sería una zona verde, una zona de demanda. Es lo que esperaríamos, porque vean que en el pasado ha habido entrada de compradores en esta área. Entonces podríamos hacer un trade claramente hasta aquí. Vean, con un nivel de beneficio casi de 1 a 3, bastante bueno, ¿sí? Independientemente que el precio siga cayendo. Y muchos pues podrían decir, bueno, vamos, vea, 120, 125 pips. Pero siendo realistas, muchas veces no sabemos que el mercado va a caer así de fuerte. Entonces siempre hay que tener un dónde, y ya puedes hacer acción del precio, que esta es la forma de poder, digamos, cuando ves que en este caso tuvimos un índice del dólar, un DXY, que ya lo verán en otros videos. Tengo por ahí videos donde correlaciono este índice con pares como el dólar estadounidense versus canadiense, pues ya puedes hacerle un seguimiento de una temporalidad menor o incluso de 5 minutos y esperar lo que veremos en un video más adelante, que es la acción del precio. Que la acción del precio no es otra cosa más que esa entrada, en este caso de compradores, en esta área, ¿ok? Cuando ya vemos que empieza a haber una entrada de compradores, pues no tiene mucho sentido dejar correr el trade. Pero si observas que no hay, vean cómo no se ha formado ninguna vela verde, no hay ese, pues puedes dejar correr el trade. Simplemente es muy importante determinar siempre un punto de entrada y un punto de salida, ¿sí? El punto de salida es negociable, es decir, tú puedes no definir tu take profit o tu TP, pero el stop loss siempre deberá estar definido, porque no tenemos las garantías, ni nunca las vamos a tener, de que el precio no pueda hacer esto. El precio perfectamente puede venir, incluso sacarte, y ahí sí venir a donde habías proyectado, ¿ok? Entonces, de esta manera correlaciono las temporalidades. Ya lo veremos también en un video más adelante de correlación. Pero si lo que vas a hacer es trading de tipo scalping, que son entradas y salidas con un rango pequeño, ¿sí? Pero que igualmente pueden ser muy buenos, igual pues no sería necesario ese primer patrón envolvente. Simplemente una vez veas la acción del precio en la temporalidad, en tu temporalidad de entrada, que ya vimos puede ser 5 minutos o 15 minutos, con la que mejor te sientas bien. Yo suelo correlacionar la temporalidad diaria con una hora y busco esa entrada en 5 minutos o a veces en 1 minuto incluso, pero les recomiendo buscar entradas en 5 minutos o incluso en 15, ese control. Vamos a mirar a ver en 15 minutos en esta área donde se daba ese control. Vean cómo es en 15 minutos. Esta entrada estaba un poquito más abajo, estaba por acá. Y bueno, nuestro stop loss debería estar al menos por encima de esa última mecha. Y habría que evaluar si el trade da una buena relación riesgo-beneficio o no. ¿Sí? Generalmente yo busco trades 1-2, 1-3. Entonces esto va a depender de cada trader. Precisamente la cuenta demos para esto, para que miremos cuál es esa temporalidad y también cuál es ese rango operable, si nos va mejor operando intraday o incluso scalping, ¿ok? Pero de esta manera podemos correlacionar los criterios de las zonas. Fácilmente podemos ir de una temporalidad más grande como el diario, que era donde veníamos, y correlacionarlo con una hora. Si vas a hacer scalping, pues saber cuáles son esos puntos donde hay oportunidades importantes. Vean cómo estas zonas de mechas, para los que hacen scalping, en mi caso en ocasiones también lo hago, se pueden dibujar una zona intermedia.
Ok, yo por acá zona ver, aceptar. Vea cómo tienes este rango operable. Incluso puedes tener un rango en la parte inferior, que podría ser esto, y en este caso habrían bastantes pips, 60 pips operables. Entonces ya buscarías ese dominio de vendedores, en este caso en una temporalidad de 5 minutos o de 15 minutos o incluso de 1 minuto. Todo va a depender de cómo te adaptes, pero son esas zonas diarias, son esas zonas de 1 hora, temporalidades, las que te van denotando en dónde hay oportunidades. Ok, lo mismo aquí tendríamos para los siguientes días, dado que el precio viene en una tendencia bajista en el corto plazo. Eso es muy importante. Vean cómo en el largo plazo hay una tendencia claramente alcista, que es lo que veremos en el video siguiente. Eso quiere decir que nos está formando altos cada vez más altos, pero empiecen a darse en cuenta cómo en temporalidades más pequeñas el precio empieza a denotar cansancio, es decir, se empieza a ver un retroceso o un pullback, como es normal. Esto en una temporalidad diaria. Ahora, en una este es digamos que el esquema de una temporalidad diaria. Voy a aprovechar aquí ya para cerrar este video de esta manera. Esto es en diario y eso es lo que veremos más adelante en correlación. Mientras que ya en una estructura de 1 hora, esta disminución o esa pérdida de fuerza empieza a denotarse con una estructura bajista. Ya es el siguiente video. Entonces nos empezará a formar algo así. Y nuestras oportunidades estarán en estos puntos. Obviamente todo correlacionándolo con lo que ya aprendimos en este video, que son las zonas. Zonas de oferta, zonas de demanda, ¿ok? Entonces nuestros puntos óptimos estarán en estos niveles, correlacionando el tema de las zonas. Ya veremos cómo, por ejemplo, aquí esta zona, digamos en principio de demanda, una vez el precio rompe, pasa a actuar como una zona de oferta y así sucesivamente. Una vez el precio rompa esta área, podrá apoyarse aquí como una zona de demanda. Entonces hay que estar muy atentos a esos puntos estructurales que ya aprenderemos en el siguiente video, junto con lo que es la acción del precio, que también lo haremos en los siguientes 2 videos, ¿ok? De esta manera podemos determinar nuestro dónde, nuestro por qué y nuestro cuándo. Así que esto es todo por este video. No dejen de practicar cada cosa que vieron acá, practíquenlo, rayen su gráfico. Les decía, esto es una temporalidad diaria, esto ya es algo que puedes ver en 1 hora. Y de esta manera es que vamos correlacionando incluso a una estructura menor, como puede ser ya 5 minutos, en donde puedes ver incluso mucho más ruido, ¿sí? Es importante siempre tener en cuenta nuestro marco temporal para no, de esta manera, saber qué está haciendo el precio en un marco mayor, como puede ser el diario, en 1 hora y en 5 minutos o incluso en 15 minutos para realizar nuestra entrada. Sin embargo, si vas a correlacionar 1 hora, recomiendo 5 minutos. 15 minutos no, porque lo que necesitamos es que se dé esa variación, esa formación de las velas. En 5 minutos, en 15 minutos, en 1 hora se formarían solo 4 velas, mientras que en 5 minutos sí sería suficiente. Tendríamos 12 velas de 5 minutos en 1 hora que nos formarían esta estructura para poder tomar nuestras oportunidades en el punto óptimo. Así que si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete para que YouTube te avise de nuevos videos y comparte. No dejes, por supuesto, de practicar. Hasta pronto. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y si quieres profundizar en el trading, no olvides visitar nuestra página web www.waldrontrader.com. Hasta pronto.